Em, bueno, como podrán haber visto en su sonograma, los que revisaron bien el sonograma, bueno, sí, es que ya se los estuve mostrando casi que en todas las clases, pero pues ya se acabaron las primeras 5 actividades, que eran las 5 actividades de introducción a la materia, em, las actividades diagnósticas. Esto, esto quiere decir que pues ahorita ya vamos a entrar un poquito más de lleno y la clase de hoy va a ser como una conclusión de los temas que estuvimos viendo, ya que se explicó la electricidad y el magnetismo. Entonces, conforme las clases que estuvimos viendo anteriormente, pues ustedes ya tienen una idea un poco más acertada estos, de lo que estos temas son más a profundidad. Va. Entonces, estamos con electricidad y magnetismo. Antes de comenzar con esto, les quiero preguntar, para ustedes entonces, según lo que vimos, ¿qué es la electricidad? Así con sus palabras. Porque em, ya, em, pues sí, con sus palabras, a ver, díganme qué es la electricidad. No importa que sea una descripción breve, se puede extender lo que quiera, pero a ver, díganme. ¿Alguien? ¿Nadie? No. Si no quieren Una hablar, energía. energía. ¿Alguien más? Si no quieren hablar, pueden escribirlo. Una, una carga eléctrica. Ujú. La carga eléctrica está dentro de lo que es la electricidad como tal. ¿Alguien más? ¿Nadie? No. Va. Entonces, Jonathan y Franklin participaron en esto. Está bien. Vamos a ver. La electricidad y el magnetismo. Esto es como un dato más que una definición como tal. Tenemos que la electricidad y el magnetismo están estrechamente relacionados, como vimos anteriormente. Recordemos que a partir de la electricidad se crean campos magnéticos y a partir del magnetismo y jugar con imanes podemos crear electricidad. Tenemos que estos dos temas son temas de gran relevancia para la física. Ok, Selena, gracias. Tenemos otra participación, igual la de Javier. Muchas gracias. Bueno, como les decía, estos dos temas son de gran relevancia para la física, para los estudios de física en la actualidad y pues a partir de la combinación de la electricidad y el magnetismo pues, se crea el electromagnetismo, que es más o menos a lo que vamos en esta materia. Este pues como pueden ver es una subciencia, digamos, una subárea de la ciencia de física, eh, ya no física fundamental, porque esto va más allá de la fundamental, pero pues de la física avanzada. La electricidad está presente en casi todo lo que nos rodea. Pues pongo en casi todo porque pues en una mesa no hay electricidad, pero digamos, ustedes tienen teléfonos, muchos de ustedes puede que ahorita estén recibiendo su clase en teléfonos, ahí hay electricidad. Si no están en su teléfono, están en la computadora y ahí también perdón, hay electricidad. En su casa, en los electrodomésticos hay electricidad. Gracias a la electricidad podemos acceder a internet y todo esto. Entonces, la electricidad va más allá de la energía que pues enciende nuestros focos y nos da luz. Si se dan cuenta, pues sin electricidad, ahorita no nos damos cuenta porque es algo constante que tenemos ahí, entonces no nos hace falta. Pero ustedes se imaginan qué nivel de caos existiría si en un día de estos se va la electricidad a nivel nacional o a nivel global. Entonces sería un completo caos, dependiendo también durante cuánto tiempo se vaya. Bueno, eh, el magnetismo nos ayuda también a tener instrumentos de navegación, tales como las brújulas, perdón, tales como las brújulas.
Como les expliqué en una de las clases anteriores, las brújulas funcionan a partir del principio magnético, del campo magnético que se encuentra en la Tierra. Y pues volvemos a repetir, gracias a los imanes podemos nosotros tener generadoras eléctricas. Las generadoras eléctricas a partir de generadoras hidráulicas, parques de energía eólica, etc. Okay. Dice que también podemos obtener energía eléctrica gracias a las propiedades magnéticas. Esto teniendo en cuenta el principio de la creación de electricidad a partir de los campos magnéticos. Esto utilizando otros tipos de energía. Por ejemplo, la energía que circula a través de una planta de generación hidráulica, pues es gracias a que el agua pasa, hace mover los motores, digamos, y los motores generan campo magnético que después se va a convertir en campo eléctrico, en corriente eléctrica. Bueno, la electricidad. Acá, ¿qué pasó? Aquí tenía una imagen, bueno, pero ahí está en blanco, ¿verdad? La electricidad puede existir como carga estacionaria, es decir, electricidad estática. La electricidad que se crea al flotar pues, materiales, por ejemplo, plástico o vidrio o papel. Esta es electricidad estática. Con la electricidad estática nosotros, esta no es como que sea muy potente y no va a servir de mucho, tanto como, digamos, cuando ya tenemos una corriente eléctrica, con electricidad estática va a ser muy difícil que nosotros, por ejemplo, encendamos un foco de 120, muy difícil, por no decir imposible. Pero pues ahí está. Y este es el de los principios de la electricidad, ya que gracias a diversos pues, experimentos y descubrimientos empíricos más que todo, se llegó a tener como una idea de que de este tipo de energía existía. Esto ya viene de hace muchos años atrás, pero pues para no hacerlo muy largo, este es como que el comienzo y lo que dio inicio a todo esto, ¿verdad? También puede estar en movimiento y fluyendo, como por ejemplo en la corriente eléctrica. Las partículas subatómicas, tales como los protones y electrones, poseen cargas eléctricas minúsculas. Esto lo vimos en una de las primeras clases, de cómo funcionaba la corriente y cómo se iba transportando entre los protones, electrones y gracias a los átomos. Pues volvemos a lo mismo. La electricidad es un pilar fundamental de nuestra sociedad, ya que en tiempos modernos pues dependemos casi por completo de la electricidad. En los últimos años pues nosotros hemos aprendido a almacenar la electricidad y que ya no sea solo que la estemos generando y utilizando y la que se genera además se pierde, cosa que ocurría anteriormente. En la actualidad pues tenemos, se han realizado variedad de descubrimientos con diversos materiales para crear pues campos, como bancos de carga. Un ejemplo de esto pues son las baterías, por ejemplo, con los portátiles, ¿verdad? Ya sea un teléfono o una laptop que es portátil, obviamente esta va a tener su batería dentro. Dependiendo de la tecnología de la batería, pues esta va a guardar mejor o peor las cargas. Por ejemplo, en la actualidad creo que se utilizan baterías de iones de litio, los cuales tienen una gran capacidad de resguardo de energía y tienden a ser bastante duraderas. Por ejemplo, anteriormente habían otras tecnologías de batería, las cuales se arruinaban con mayor facilidad. Por ejemplo, tenían un teléfono con este tipo de baterías, y si usted lo dejaba conectado durante mucho tiempo o llegaba a 100% la carga y lo dejaba conectado por más tiempo, se arruinaba la batería. No había leído el chat, perdón. Justin, ¿qué pasó? Disculpa que no había visto. Profe, una pregunta es que, mire, pues los que, bueno, yo no pude hacer ¿cómo se llama esto?
trabajo que habían dejado de las 8 para las 9. Ajá. Y quería preguntar qué podía hacer para no perder esos puntos. De las 8 para las 9 el día lunes. Ajá, el que se había dejado del lunes y creo que hoy había que hacerlo. Si quieres voy a preguntar acerca de eso y te resuelvo de una vez. Solo voy a terminar de explicar esto de la electricidad y ahorita te resuelvo, ¿sí? Vale, está bien, gracias, profe. ¿Está bueno? Va. Como les iba diciendo, pues las tecnologías de almacenamiento de carga eléctrica se han ido perfeccionando con el tiempo. No es lo mismo tener una batería de estas antiguas que se arruinaban con mayor facilidad y tenían menor capacidad de carga y almacenamiento de electricidad comparado con las que tenemos hoy en día. Por ejemplo, en, igualmente en los carros eléctricos, esto es algo que va pues en plena subida. Digamos, aquí en Guatemala aún no se ven demasiados, pues porque por la región en la que vivimos, pero en países más avanzados tecnológicamente y con mayor poder económico, pues esto ya es como que lo más cotidiano que existe. Y pues estos funcionan gracias a los principios eléctricos, ya que los motores que hacen que estos funcionen, pues funcionan gracias a la electricidad y al magnetismo y guardando cargas eléctricas con esto de las baterías, que ha sido posible gracias a los avances tecnológicos que hemos hecho como sociedad. Vamos a ver. Bueno, tenemos que gracias a todo este poder eléctrico, el ser humano ha podido avanzar, pues así que de forma realmente rápida y hemos cambiado el mundo de forma radical, ya que hace, yo qué sé, una o dos generaciones, al menos acá en Guatemala, las personas aún iban a lavar a ríos o a pilas comunales. No sé si han visto una pila que está ahí por el León, que es así grande y tiene varias, no sé, ahí iban a lavar, o si no en el río. La cosa es que hoy en día nosotros no necesitamos de estar yendo así afuera de nuestras casas a lavar o al río. Igual en el río ya ni se puede porque está bien asqueroso. No creo que alguien quiera lavar su ropa ahí, pero pues se entiende el punto. Lo que tenemos hoy en día pues es que en nuestra casa tenemos lavadoras y esto tiene un gran trasfondo detrás, ya que nosotros podríamos tener nuestra lavadora, pero si no existiera la red eléctrica o las subestaciones o las generadoras eléctricas, pues sería prácticamente inservible. Gracias a la red eléctrica, la electricidad pues, llega a nuestra casa eh, en la intensidad y voltaje que nosotros necesitamos. Gracias a las subestaciones, la electricidad de alta tensión que viene de las generadoras se vuelve de mediana tensión y luego de baja tensión para nuestra casa. Y gracias a las generadoras eléctricas es que nosotros podemos tener todo esto. Y bueno, si nos ponemos a pensar en todo lo que la electricidad hace por nosotros, pues nos vamos a quedar hablando del tema y se va a alargar demasiado la clase. Pero por ponerles otro ejemplo, están las refrigeradoras. Por ejemplo, antes no podíamos tener carne, digamos, por una semana en nuestra casa sin que se arruinara. O si se podía, era mucho más difícil, ya que pues, se podían utilizar hieleras u otros métodos de almacenamiento de comida, pero si no lo hacíamos bien, se iba a podrir. Entonces era más gasto y pues más molestia y todo esto, más gasto de energía por nuestra parte y más gasto económico también. Pero ahora nosotros tenemos la mayoría, por no decir casi todos, tenemos refrigeradoras en nuestra casa y las refrigeradoras tienen pues su respectiva nevera o el congelador que por lo general está arriba y es mucho más pues frío, que hace hielo también. Entonces ahí podemos almacenar todo tipo de comida. Esto gracias también a la electricidad y los avances tecnológicos que se han ido haciendo conforme a los años. Bueno, también tenemos que la electricidad no es como que un invento del ser humano, sino más bien un descubrimiento, porque esta siempre ha estado ahí.
Em, bueno, descubrimiento como tal ya se sabía hace muchos años, pero en tiempos más para acá, tampoco tan recientes, porque la electricidad no es como que se acaba de averiguar cómo se produce y cómo hacerla, pero sí no lleva hace mucho tiempo, ¿verdad? Em, entonces tenemos que, es más un descubrimiento que un invento, ya que esta se encuentra presente en casi todo, toda la naturaleza y, e incluso dentro de nosotros, ya que nuestros nervios se comunican gracias a pequeñas cargas eléctricas. Tampoco es como que usted vaya a tocar una bombilla o que conecte una bombilla a su sistema nervioso y se vaya a encender, pero pues se entiende la idea. Entonces, la electricidad siempre ha estado ahí, nomás que nosotros le acabamos de comenzar a dar uso, al menos en lo que se refiere a la historia humana moderna, como que en muy poco tiempo, hace muy poco le comenzamos a dar uso. Y luego tenemos también el magnetismo. El magnetismo, pues como menciona acá, es prácticamente el primo hermano de la electricidad. Ah, antes de seguir con el magnetismo, que ya casi se me iba, con lo de Justin, ¿verdad? Permítanme. Bueno, sí, con Justin. Mira, sí lo puede hacer, eh, eso sí, después de la clase, obviamente, y, pero no sé si todavía da la opción de ingresar. No sé si ya intentaste, ya, Pues a mí no me sale la opción de ingresar, ya no me parece más bien dicho. ya no te aparece la opción de ingresar. Bueno, entonces déjame ver. Va, si quieres en un momento te, te veo eso, te lo resuelvo bien, porque le pregunté ahorita al profe y me dijo que pues va a revisar ahí. Entonces cuando él me diga yo te aviso. Va, Está bien, profe, gracias. está bueno. El magnetismo. Bueno, como dice acá, el magnetismo es como una parte bien cercana a la electricidad, pues por todas las relaciones que estos tienen entre sí. Digamos, algunos materiales tales como el hierro son atraídos por imanes, mientras que otros como el cobre ignoran su influencia. Esto lo pueden comprobar ustedes bien fácil. Digamos, ustedes toman un clavo, que es lo más fácil que pueden conseguir, que está hecho de hierro, y le pegan un imán y van a ver que se pega. Pero si ustedes toman, digamos, un cable eléctrico como tal, de esos que llevan los 120 voltios en su casa, y le pegan un imán, pues van a ver que pues, no tiene influencia, como lo describe acá. Em, Describimos el movimiento de objetos influenciados por imanes en términos de campos magnéticos. Los campos magnéticos, pues, son los que se forman alrededor de los cuerpos con propiedades magnéticas, que son estas líneas imaginarias que se muestran acá. Y también estos campos interaccionando hacen la fuerza de atracción. Sabemos, como ya lo hemos explicado,
que los imanes tienen polo norte y polo sur, o polo negativo y polo positivo, ¿verdad? Y que los polos iguales se rechazan entre sí, mientras que los polos opuestos se atraen. Si se dan cuenta, pues acá los polos están representados por estas como pelotitas. Entonces, digamos que la pelota rellena, roja, esta, es positivo, y la que no está rellena es la negativa, o como ustedes lo quieran tomar. Entonces, si se dan cuenta, la rellena se va a atraer con la que no está rellena. Es una representación gráfica, sin poner los símbolos de positivo y negativo y eso, ¿verdad? Entonces, polos opuestos se atraen. Esto creo que ya se les quedó porque ya se los he repetido varias veces, ¿no? Pero no está de más repetírselos otra vez. La electricidad y el magnetismo son dos caras de una simple fuerza fundamental. Entre las fuerzas fundamentales que rigen al universo se encuentra el electromagnetismo. Al acelerar un imán se producirá una corriente eléctrica. Si se varía el flujo de electricidad, se origina entonces un campo magnético. Estos principios se usan en la construcción de motores y generadores. Creo que ya les expliqué anteriormente más o menos, o sea, tampoco hacía detalle cómo es que funcionan los motores y los generadores, pero prácticamente funcionan bajo el mismo principio. Para mover un motor, pues se le mete corriente eléctrica que va a afectar a los imanes que se encuentran dentro y va a hacer que el rotor pues, se comience a mover. Y para hacer los generadores, pues es al revés. Se mete otra fuente de energía, ya sea cinética o de cualquier otra. Esta va a hacer mover los imanes y al generar movimiento en los imanes se va a crear un flujo de electricidad. Alterar los campos magnéticos produce radiación electromagnética. Esta energía de movimiento muy rápido ocurre en una forma continua, conocidas como espectro electromagnético. Tenemos que, si el espectro electromagnético no existiera, probablemente nosotros tampoco. ¿Por qué? Porque dentro de estos se abarcan ondas de radio, microondas, luz ultravioleta, luz visible, luz infrarroja y los potentes rayos X y rayos gamma. Y ahorita ustedes dirán, ¿por qué dice este que no existirían? Y yo les digo, porque la luz es una parte fundamental para la vida tal y como nosotros la conocemos. Entonces, si el espectro electromagnético que lleva la luz visible, luz infrarroja y otros tipos de luz no existiera, probablemente la vida, si se hubiera desarrollado, no se hubiera desarrollado como la conocemos hoy en día. Entonces es algo bastante importante. Cabe resaltar pues, que los espectros electromagnéticos se representan para que nosotros los podamos entender a través de ondas. Y pues estas ondas van a como comprender todas estas que miramos acá. Obviamente, del gran espectro electromagnético que existe, nosotros solo podemos apreciar a simple vista una pequeña fracción de este, que es la luz visible, como bien lo dice aquí, ¿verdad? El nombre, luz visible, es porque la podemos ver. Porque, por ejemplo, la luz ultravioleta no se puede apreciar a simple vista, al igual que la infrarroja. Necesitamos de equipo especial o materiales, incluso hay minerales que ayudan con el estudio de estas luces porque nos dejan verlas, pero a simple vista no podemos, solo con nuestros ojos no se puede. Al igual que los rayos X y los rayos gamma, que esos ya se producen pues, con fuerzas y energía mucho más potente. Bueno, la radiación electromagnética. La radiación electromagnética resulta de la oscilación de campos eléctricos y magnéticos, de la alteración de estos. La onda de energía generada por estas vibraciones se desplaza por el espacio a la velocidad de la luz. Y no es de extrañar, ya que la luz visible es una forma de radiación electromagnética. ¿Ya vieron? Y por último, tenemos la importancia de la electricidad y el magnetismo en el mundo moderno. La sociedad humana moderna
hace uso de la electricidad y el magnetismo de muchas maneras. Como ya lo mencionamos anteriormente, los dispositivos que nos rodean, los dispositivos que nosotros utilizamos, los electrodomésticos que son para nuestro beneficio, etcétera, etcétera, funcionan gracias al principio eléctrico, ya que sin electricidad pues esto no funcionaría, ¿verdad? Obviamente, los generadores en las plantas de energía convierten el vapor en flujo eléctrico, el cual vuelve a convertirse en energía mecánica cuando la corriente llega hasta un motor. Entonces, estamos diciendo que gracias al vapor se puede crear energía de movimiento mecánica, después se convierte en energía eléctrica y luego se vuelve a convertir en energía mecánica cuando llega a nuestra casa y nosotros la utilizamos para pues, ciertas actividades, ¿verdad? Como dato curioso, aquí podemos introducir que en Guatemala la mayor parte de la energía eléctrica que nosotros producimos, bueno, antes de decirles les voy a preguntar, ¿ustedes cómo creen o cuáles creen que son las fuentes de energía principales acá en Guatemala? ¿Los escucho o los leo? Pueden decir la que se les venga a la mente y yo les digo sí, no. La solar, ok, la solar, muy bien. ¿Alguien más? La hidráulica. La hidráulica Si no también. estoy mal, se llama eólica, ¿no? Una. Eólica. Ajá, la eólica es la de los como ventiladores que se mueven con el aire. Las hidroeléctricas, solar, eólica. Bueno, muy bien. Estas son en su mayoría energías renovables. Por ejemplo, con la eólica y la solar es bastante pues, rentable. Ciertamente dependemos mucho de las condiciones, pero son energías renovables que no afectan a nada. Con la energía hidráulica es otro tema, pese a que no es contaminante en su mayoría, sí afectamos a los flujos de agua naturales que se encuentran en el sector que nosotros vamos a utilizar, porque se necesita de una gran cantidad de agua. Entonces, por lo general, lo que se hace es desviar ríos y pues conducirlos a un solo caudal para pues generar la mayor energía que sea posible. Tenemos que la energía solar va a depender siempre de que pues obviamente haya sol, en la noche no se va a estar generando, y la eólica de que haya viento. Pero pese a que estas energías son buenas opciones, en Guatemala también existen generadores de energía geotérmica que se obtiene de los volcanes, pero la más utilizada y la que cubre, si no estoy mal, voy a investigarlo, pero se los voy a decir ahorita un dato así, cubre casi el 80% de la energía utilizada en el país, es gracias a los ingenios que se encuentran en Escuintla que plantan como caña de azúcar. De ahí viene la gran parte de la energía que nosotros utilizamos, ya que la caña de azúcar, pues obviamente de azúcar, y lo que sobra sirve como combustible, si no estoy mal la queman, y de ahí pues hacen funcionar las generadoras que nos proveen a nosotros de electricidad. Entonces, como dato interesante, ¿verdad? A quien interese, pues puede investigar un poco más acerca de eso y cómo son las generadoras acá en Guatemala. Esto es ya un tema más, digamos, acerca de la electricidad, desviándonos un poco de lo que es el electromagnetismo, pero pues era un dato importante, porque pues tiene que ver con nuestro país, ¿verdad? Bueno, los principios electromagnéticos y pues obviamente lo de los espectros estos del electromagnetismo, que comprende el electromagnetismo, sirven también, por ejemplo, con nuestros CDs. El CD funciona gracias a que un láser lee la información y convierte los patrones microscópicos en este caso, si lo que estamos reproduciendo es música, pues va a sacar sonidos audibles cuando las señales eléctricas lleguen hacia las bocinas. Los semiconductores de las computadoras canalizan el flujo eléctrico y el flujo de información contenido gracias a
pequeñas señales eléctricas. Obviamente nuestros computadores no es que funcionen con grandes, grandes corrientes eléctricas, funcionan con pequeñas señales. Y estas hacen que la información pues circule a través de Internet y llegue hacia nuestros computadores. Detrás de todo esto hay una gran cantidad de equipo, una gran cantidad de ingeniería, de planeación y todo eso, ya que pues no es como que la información esté en el aire y nosotros nos metemos a Internet y la vamos a agarrar del aire así de la nada, sino que se encuentra pues en bancos de servidores, en bases de datos y todo esto. Y pues gracias al Internet, a la electricidad, a las corrientes eléctricas y todo esto, es que nosotros tenemos acceso desde nuestro dispositivo en nuestras casas. Y pues eso. ¿Qué fue lo que más les pareció interesante acerca de la clase del día de hoy? A ver, díganme. O si tienen alguna duda con lo que dije, si necesitan que les dé un dato más específico con algo. ¿No? ¿No? A ver, el combustible de caña, profe, no lo sabía. Sí, es algo pues bastante importante que la verdad no muchas personas conocen. Por eso, bueno, no sé si van a Escuintla, yo me imagino que la mayoría ha ido a Escuintla, al menos al puerto o algo así. Entonces, cuando van en la carretera, miran hacia los lados y se van a dar cuenta que hay unas extensiones de tierra bien grandes que están ocupadas por caña. Esto pues es por esto de los ingenios. Los propietarios de esos lugares son los ingenios, los que por lo general proveen pues al país de electricidad. Obviamente no estoy diciendo que toda la electricidad que se utiliza viene de ahí, pues también se depende de hidroeléctricas, por lo general son más hidroeléctricas. E incluso en San Vicente Pacaya hay un parque de energía eólica, un parque, sí, de energía eólica, donde se pueden ver no recuerdo bien el nombre, pero estos que parecen como ventiladores, ¿verdad? Que se están moviendo ahí y todo eso. De igual forma, como la esperanza de Guatemala, digamos, tenemos que ir pensando a futuro y utilizar pues, fuentes de energía más sustentables. Por ejemplo, en Guatemala no he visto yo muchos como lugares que utilicen energía solar. Creo que en Guate vi un centro comercial que tenía en sus techos paneles instalados, pero tampoco es como que sea muy común, ¿verdad? Y pues eso. ¿Alguien más que tenga alguna duda con lo de hoy? Si no es así, solo espérenme un ratito. Voy a ver lo del compañero que me hizo la pregunta con su compañero Justin y le resuelvo. Solo espérenme. Pues sí, con lo del compañero ahí, pues está para entregar hasta las 5 de la tarde, me dice el profe acá. Entonces, pues puede ingresar a hacerlo. Y no tendría por qué tener ningún inconveniente. Entonces, si puede, intente de una vez ahorita. Y si le pasa, si no puede ingresar, pues avisa de una vez. Bueno,
Solo, ¿cómo era? La actividad de hoy es solo hacer un ensayo. Profe, discúlpeme. ¿Cómo así? Con lo de Selena. ¿En qué trabajo? Va. Así como, por ejemplo, para Selena que pregunta que salió mal en eso y si lo puede volver a hacer. Eso el profesor Erickson les va a explicar bien el lunes para quienes pues, estén interesados en eso. Si ustedes sienten que salieron bien, o sea, que sacaron más de 7 puntos, 7 de 7 en adelante, pues como que ya no es muy necesario hacerlo, porque igual si lo vuelven a hacer, ya no es como que puedan sacar más de 7. Vamos a ver, con lo de Justin, ¿cómo es que estás intentando ingresar? ¿Cómo es que está intentando ingresar? Porque según acá, aún puede. Entonces, sí, ¿verdad? Bueno, profe, me han dicho que el link, bueno, está en Classroom, cosa que a mí no me aparece en la asignatura. Vamos a ver. Va. Mira, pues no sé la verdad cómo lo estás haciendo, porque a mí sí me aparece acá. Es en electrónica analógica, no en taller, es en electrónica analógica. Es ahí donde está metiéndose o no, no sé, me confirmo. Sí estoy en la de electrónica analógica, pero no me aparece. Va. Si querés, mejor les voy a compartir la pantalla para que vean. Solo permítame, y así resolvemos esa duda de una. A mí me imagino que ya lo están viendo. ¿Me confirman, por favor? Sí, va. Entonces, Sí, profe. ustedes solo tienen estas 3 clases porque son cuartos: electricidad básica y el electromagnetismo, taller de analógica y analógica. Entonces, se ingresa a electrónica analógica y es la actividad número 6. Entonces ahí ingresa y acá sale esto. Actividad número 6, analógica, cuarto. Este es el formulario. Entonces tiene que ingresar ahí y ya tirar el formulario.
Profe, entonces yo no estoy en la de electrónica analógica. No está incluido en ese grupo, entonces. Ajá, por eso es que no me salía. Mm, sí, eso es porque no está aquí en el listado. Entonces, voy a mandar otra vez el link de la clase por WhatsApp y ya puede ingresar desde ahí. Bueno, gracias, profe. En las otras dos clases sí está dentro. Sí, nosotros dos sí. A ver, sí, es que esas pues teníamos que revisar ya desde hace rato para no tener inconvenientes, pero pues ahora ya sabe. Va, como les decía, la actividad de hoy no les voy a poder poner el sonograma aquí en la pantalla, entonces pueden anotar. Es de hacer un ensayo, si no mal recuerdo, de 2 páginas, o sea, una hoja, ¿verdad? Solo voy a revisar mejor porque no vaya a ser que les dé mala información y después no lo hagan bien. Va, pues sí, como les decía, es un ensayo, ustedes tienen su sonograma, entonces ahí tienen bien detalladas las instrucciones. Es un ensayo de 2 páginas, una hoja. Sí saben que es un ensayo, ¿verdad? ¿O no? A ver, díganme qué es un ensayo, los que están diciendo que sí saben. A ver si sí saben. Es como un resumen, profe, pero solo con nuestras propias palabras. Ese es un ensayo. Ujú. Sí, así es como el compañero lo indica, pues tienen que hacerlo con sus propias palabras. De lo que se acuerdan ahorita, pues pueden ponerlo ahí. De igual forma, si dicen, no me va a alcanzar lo que tengo en la cabeza para llenar las dos páginas, pues pueden buscar información adicional, ¿verdad? Y lo leen, lo analizan y ya lo ponen con sus propias palabras. Si solo copian y pegan, copiar y pegar, pues a mano no se puede, pero pues se entiende. Si solo copian lo que están leyendo, pues de nada va a servir. Entonces, por favor, eso sería. Va. Esto. Otra cosa es un recordatorio acerca de los materiales que van a estar utilizando para trabajar taller. Esto es bastante importante. Al ser una carrera técnica, tienen que estar trabajando con estos materiales, tienen que conseguirlos. Eh, Tienen que tener práctica en sus casas. No es cierto que ahorita no están viniendo, pero en sus casas pueden hacerlo. Entonces, se encarga bastante de eso, ¿verdad? Que traten la manera de conseguir los materiales que se van solicitando. Em, Mientras vayan comprando sus materiales, digamos, conforme se van solicitando, pues no se les van a acumular. Puede que digan ustedes, no, ahorita no lo voy a comprar, mejor lo compro la otra semana. Y la siguiente semana ya se dejan otros materiales. Entonces se les van a ir acumulando y al final el gasto va a ser algo pues más grande de un solo. Entonces no dejen que se les acumule, vayan comprando los materiales. Va, eso. Ahorita les va a hablar el profesor, sí, Benjamin, porque les va a dar una información, entonces pues ya conmigo ya está. Antes de que pasen con él, ¿tienen alguna otra duda conmigo? La tarea, lo que vimos hoy, algo, ¿no? ¿Seguro? No, profe, todo claro. Basta, bueno.
Entonces, ahorita pasan con él y pues ya.